Que el Señor los bendiga. Daremos comienzo a este hermoso culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando todos a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Inmediatamente vamos a pasar a escuchar el primer himno que tienen nuestros hermanos. 1, 2 y... Tierra extraña
todos bienvenidos, hermanos. Vamos a pasar a hacer la primera oración. Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permite a través de estos medios, Señor, poder elevar cánticos, poder alabarte, poder bendecirte, Señor, poder buscarte día a día, Señor, Padre Celestial, a través de nuestros cánticos, a través de nuestras oraciones. En este momento, Señor, vamos ante ti pidiendo, Señor, de tu asistencia, que seas con nosotros en todo lo que podamos realizar en este día. Señor, sea con nosotros, sea con los hermanos coristas, sea con todos los que estamos reunidos en esta hora. Toca los hogares, Señor, bendice, Señor, este culto. Padre amado del cielo, queremos sentirte día a día, que tú estás con nosotros. Todo te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos todos a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dar paso, hermano. Todas las semanas tenemos un devocional y quisiera invitarlo, si usted tiene a mano su Biblia, que podamos buscar el Salmo número 4, versículos 7 y 8. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor nos bendiga. A continuación vamos a dar paso a los avisos con nuestro hermano Cristian Vázquez. Por favor, ponga atención a todos los trabajos que de igual forma se realizan en nuestra iglesia. Al hermano Cristian Vázquez, que el Señor lo bendiga. Muy buenas tardes, los avisos de la semana del día lunes 12 al domingo 18 de octubre son los siguientes. Lo primero que me gustaría contarles es que el día lunes 12, dado que es feriado, estarán suspendidas todas las actividades. Por lo tanto, partimos con nuestra actividad el día martes con el culto a cargo de los varones. El día miércoles el devocional va a estar a cargo de la hermana Marilyn Fuentealba en representación del local de Reñaca Alto. El día jueves el culto está a cargo de la avanzada juvenil. El día viernes tenemos nuestra cadena de oración y los varones, como cada viernes, se reúnen a las 22 horas. El día sábado tenemos una actividad muy especial, ponga atención en esto, porque si bien es una actividad de los jóvenes, está invitada toda la congregación, todos pueden sumarse a este evento. Nuestros jóvenes han coordinado y han convocado una confraternidad en donde participará como invitado la iglesia de Diego de Almagro, la iglesia de Chiguayante y la iglesia de Argentina. A las 7 de la tarde, entonces, este sábado 17, a las 7 de la tarde, vamos a conectarnos para participar de esta confraternidad. Y el día domingo, el resumen de la escuela dominical está a cargo de nuestro hermano Felipe Pérez y el culto a cargo de nuestro pastor. Que el Señor nos bendiga. Después de habernos informado, vamos a lo más importante, ¿cierto? El centro, que es la lectura y exhortación de la palabra del Señor por medio de nuestro hermano Pablo Leal. Hermano Pablo, que el Señor lo bendiga y le dé de su gracia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estoy muy contento de poder estar en este día junto a ustedes compartiendo este servicio. Y me ha correspondido la responsabilidad de poder entregar la palabra el día de hoy. Siempre es una honra, un privilegio, y uno se siente muy bendecido por poder hacerlo. Le invito a que usted pueda acompañarme a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 8. Hechos, capítulo 12, del versículo 7 al 8. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Te invito a elevar una oración a nuestro Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso,
en esta tarde, Dios mío, te agradecemos el tener siempre, Señor, a nuestra disposición, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas, Señor, a través de ella. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Dios mío, que esta palabra pueda llegar, pueda, Señor, permanecer en el corazón de mis hermanos y por sobre todo, Señor, poder ponerla, Señor, por obra. Rogamos tu bendición en esta tarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. A modo de preámbulo o introducción, la vida del hombre, una vez que se va desarrollando desde su niñez, es una vida completamente llena de aprendizaje, llena de anécdotas, de etapas o procesos, y cada cual como individuo tiene un proceso, un desarrollo diferente el uno del otro. Pero tenemos algo en común. ¿Qué es esto en común? Que a muchos y a cada uno de nosotros los han marcado muchas cosas que han pasado, procesos, etapas dentro de nuestra vida, las cuales nos han marcado para bien y también nos han marcado para mal. Si nos ponemos a hablar de las cosas que nos han marcado para bien, quizás hemos adquirido, hemos alcanzado muchos logros en la vida. Quizás tenemos marcas y las cuales recordamos y nos alegramos bastante, y siempre que nos juntamos quizás alrededor de una mesa y conversamos, nos acordamos de muchas cosas que nos marcaron para bien, que nos hicieron aprender, madurar, crecer. Momentos emotivos, momentos de alegría, de felicidad. Pero también vivimos muchos procesos malos, procesos que quizás quisiéramos borrar de nuestra vida. Y muchas veces tuvimos que pasar por procesos que marcaron nuestra vida para mal a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestras malas decisiones, y que repercutieron directamente en nuestra vida y en nuestro entorno. Y también hay situaciones neutras. Estas situaciones neutras quizás pasan inapercibidas en nuestra vida y nos acordamos cuando estamos conversando con nuestras amistades, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hijos, y nos traen a memoria quizás cosas que no nos acordábamos, pero nos reímos y compartimos, pero han sido neutras porque no han quedado quizás grabadas en nuestra memoria. Y la vida del hombre, si Dios no viene antes a buscar a su pueblo, si Jesús no viene antes en el arrebatamiento, si no viene la muerte antes por nuestras vidas, tendremos que seguir pasando procesos, etapas, ir desarrollándonos y creciendo. Pero muchas veces han venido a nosotros cosas que no tienen explicación. Como les decía anteriormente, quizás hemos sido marcados en nuestras vidas por cosas malas y que nos han marcado y quizás no nos hemos querido recordar de aquellas cosas, pero muchas veces estando bien, creyendo estar haciendo las cosas bien, a nuestra vida llegan noticias, llegan quizás situaciones adversas, las cuales no entendemos, las cuales no comprendemos, las cuales no logramos entender. Y en esto, en esta tarde me quiero enfocar, me quiero centrar. Cuando a la vida del hombre llegan cosas que aparentemente no tienen sentido, cuando lo que aparentemente Dios hace no tiene sentido, pero a pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos vivir a diario, debemos entender que la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios siempre ha estado cubriendo nuestras vidas. Dios siempre ha estado a control de todas las cosas que pasen en nuestra vida. Ni un minuto, ni un segundo, ni una hora, ni una semana se le ha pasado a Dios. Dios conoce completamente nuestra vida. Desde antes de la fundación de este mundo, Él ya nos conocía. Y desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. En la presencia, en el conocimiento anticipado de Dios, Él ya nos conocía y estamos bajo la divina providencia de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar un sinfín de historias que quizás si vemos a medio cuadro, o quizás si ve una persona que no conoce a Dios y comienza a leer y a entender lo que pasa en cada una quizás de las historias que podemos encontrar, quizás encontraríamos muchas cosas ilógicas, cosas que fueron muy desfavorables para muchos de los cristianos, para muchos de los personajes de la Biblia. Quizás encontraríamos cosas ilógicas, inentendibles, que no podríamos entender, ya que estamos viendo solamente la mitad del cuadro.
Y una de estas historias es la historia de José. Todos conocemos la historia, y si solamente miramos el comienzo de esta historia, quizá lo encontraríamos muy injusto. Era uno de los menores de su familia y sus hermanos lo envidiaban. Tomaron a José, todos conocemos, ¿cierto?, la historia. Lo tomaron, le hicieron creer a su padre que había muerto, lo echaron a un pozo, luego lo sacaron, lo vendieron y se tuvo que criar injustamente lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de sus costumbres, lejos de su entorno, y tuvo que criarse en un lugar totalmente hostil, diferente, con diferentes creencias. Tuvo que estar preso injustamente, y luego de una cierta cantidad de años logramos entender, y José logra entender por qué le había sucedido lo que le pasó en su vida. Y así lo podemos ver en Génesis capítulo 45, versículo 5, cuando le habla a sus hermanos y les dice: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque era para preservación de vida, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todo lo que pasa en la vida del Hijo de Dios tiene un propósito, tiene un fin. Para el que verdaderamente es hijo de Dios, hay un propósito, hay un fin, hay un contexto de lo que pueda estar aconteciendo en nuestra vida. Quizá si miramos hacia atrás y rebobinamos nuestra vida, quizá pasamos muchas circunstancias que en el momento de que cuando la estábamos viviendo, pasando, no la entendíamos. Pero luego pasaron los años y comenzamos a entender el propósito de Dios, un propósito perfecto, que para el entendimiento humano quizás es locura. Y en aquel entonces, los discípulos también fueron llevados al extremo, tuvieron una vida de aprendizaje, una vida de proceso, de etapas, pero ellos también fueron llevados al extremo, llegando incluso a la muerte. Muchos de ellos murieron por la causa de Cristo. Y dentro de estos discípulos estaba Pedro, un hombre que tuvo que pasar por muchas etapas en su vida, tuvo que ser moldeado, tuvo que ser quebrantado, tuvo que trabajar nuestro Dios en el carácter de Pedro. El mismo Pedro que vemos en el capítulo 12 o en el libro de los Hechos no es el mismo Pedro que vemos anteriormente en la palabra de Dios. Vemos un Pedro con una fe totalmente inquebrantable. En aquel entonces había una persecución terrible, tremenda a la iglesia y al pueblo de Dios. Había un rey el cual se llamaba Herodes Agripa. Este rey no tenía favoritismo ante los ojos de los judíos, ya que era extranjero. Él era nieto de Herodes el Grande, quien quiso matar a Jesús y mató a niños de aquel entonces. Mató a muchos niños. El hijo de Herodes el Grande mató a Juan. Y Herodes Agripa estaba haciendo lo mismo que habían hecho su familia, sus antecesores. Y no halló nada mejor que tomar a los cristianos y maltratarlos, y tomó a Jacobo. Tomó la vida de Jacobo, tomó a este hombre de Dios y le dio muerte a espada decapitándolo, para congraciarse con el pueblo judío. Y con esto también querían infringir temor en el pueblo cristiano, para que ellos viesen lo que sucedía si seguían predicando y se seguía expandiendo el Evangelio. Y no hay nada mejor que, al ver que esto había sido bueno y grato ante los ojos de los judíos, tomó a Pedro. Pero en aquel entonces había una fiesta que hasta el día de hoy se celebra en el pueblo judío, que es la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Y en aquella fiesta no se podía ejecutar, no se podía emitir un juicio. Y Herodes toma a Pedro y lo lleva hasta la cárcel, lo encierra en aquel lugar, lo custodia con 4 grupos de 4 soldados. Estaba muy bien protegido por temor quizá que lo fuesen a sacar. Y milagrosamente aparece un ángel, ilumina, resplandece aquella cárcel, y Pedro estaba tan profundamente dormido, Pedro estaba tan profundamente descansando, que el ángel tuvo que tocarlo, moverlo para que él despertara.
Y en el momento que él despierta, no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía si era una visión, no sabía si era real, no sabía si era un sueño. Y el ángel le dice: levántate pronto, cíñete, ata tus sandalias, ponte tu manto y sígueme. Y en el momento que Pedro hace esto, inmediatamente caen las cadenas y comienza a atravesar las guardias sin que los guardias se dieran cuenta. Y llegan a la puerta, todos sabemos esta historia. Llegan a la puerta y los barrotes de fierro se abren milagrosamente, y cuando Pedro estaba fuera de la cárcel se da cuenta que había sido librado por la poderosa mano de Dios. Dios había hecho un milagro tremendo en la vida de Pedro. Y la Biblia nos habla y nos relata que la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Qué hermoso, qué maravilloso es el poder clamar los unos por los otros y saber que cuando clamamos, cuando pedimos, estamos pidiendo a un Dios real, a un Dios vivo, que contesta nuestro clamor, que contesta nuestra oración. Y todos sabemos la historia. Luego Pedro va a la casa de Marco, sale Herodes, no le abre inmediatamente la puerta y va a hablar con los hermanos y no le creían. Pero en eso no me quiero centrar en esta tarde. Según la ciencia o los entendidos que estudian el cuerpo humano, existen 5 fases que tiene el sueño. Primero viene la somnolencia, luego viene un sueño ligero, luego un sueño profundo, luego un sueño muy profundo y un sueño al cual le denominan REM, donde muchas veces soñamos. Lo que no quiero hacer, no quiero en este momento predicarle del sueño, hablarle del sueño, no. Pero sí quiero que usted entienda que Pedro estaba tan tranquilo, estaba tan reposado, no había angustia, no había aflicción en su vida, no había desesperación. Pedro estaba durmiendo en paz. Para poder dormir y para poder relajar nuestro cuerpo, necesitamos estar tranquilos, no debemos tener estrés, no deben haber preocupaciones, no deben haber angustias, miedos, temores. Hay ciertas condiciones que se deben reunir para poder tener un descanso pleno, para poder dormir bien y descansar bien. Y quizá muchas personas en este día, en este siglo, no pueden hacerlo, tienen que tomar pastillas por desorden hormonales, por estrés laboral, por lo que está sucediendo actualmente, porque tienen temor, están intranquilos. Incluso dentro del pueblo de Dios está sucediendo esto. Pero Pedro estaba completamente tranquilo, descansando. No había nada que a él lo pudiese afligir. Él conocía lo que Dios había hecho. Él había visto a Jesucristo resucitar. Él lo vio, él vio la herida en sus manos, su costado. Él compartió con él luego de que él fue crucificado. Pedro no tenía en lo absoluto el más mínimo miedo de morir. Estaba totalmente tranquilo, confiado, sabía que la iglesia estaba orando a Dios por él. Y no era un desconocedor de la palabra de Dios. Qué hermoso es ese salmo, ese es el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pedro no desconocía la palabra de Dios. Él sabía que había un protector, que dentro de todas sus circunstancias, de toda esta vivencia que le tocó vivir, estaba todo bajo control, estaba todo bajo la divina providencia de Dios. Qué hermoso es ese salmo, el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es hermoso el poder descansar en las manos de Dios. Vemos a un Pedro totalmente tranquilo, pero también podemos pensar: ¿y qué hubiese sucedido si Pedro no hubiese estado tranquilo, si él no hubiese estado descansando en el Señor? La palabra de Dios dice: mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esta es una clara enseñanza de esta palabra, se ve reflejado en algo práctico. Vemos a Jesús durmiendo en una barca y los discípulos lo despiertan
Maestro, sálvanos que perecemos. Jesús, ¿qué hizo? Se levanta y dice: ¿cómo no tenéis fe? Hombre de poca fe. E hizo calmar los vientos. Ahora vemos un contraste, vemos a Pedro durmiendo, descansando, sin miedo. Ya había aprendido que su vida estaba en las manos de Dios. Ya había aprendido, porque la vida es una vida de aprendizaje. Ya había pasado por procesos, ya había pasado por etapas, por experiencias. Y cada vez la obra de Dios se iba perfeccionando en su vida. Como le decía, podemos hacernos quizás muchas interrogantes. ¿Qué es lo que hubiese hecho Pedro si no hubiese actuado de esta forma? Pedro hubiese estado completamente desesperado. Nadie, ni en lo más mínimo, que no tiene a Dios en el corazón, incluso uno que tiene a Dios en el corazón, da quizás ese temor o esa angustia, porque jamás hemos pasado por un proceso de muerte, en lo absoluto. Quizá Pedro se hubiese podido preguntar: ¿por qué me está sucediendo esto? No me alcancé a despedir de mi familia, no alcancé a ir a hablar con mi esposa, no alcancé a despedirme de mi entorno. Me tomaron por sorpresa, me trajeron hasta este lugar. Voy a correr la misma suerte que Jacobo. Pedro sabía lo que le había pasado a Jacobo. Él se hubiese podido hacer muchas preguntas. ¿Cómo todo o por qué todo tendría que acabar así? Dios, dame un minuto, dame un mes más, dame años más de vida para poder servirte. Dios, ¿cómo si yo estuve en el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo si tú me usaste para predicar y se convirtieran tantas personas? ¿Por qué tengo que acabar así? Pero aún así Pedro estaba tranquilo, confiado, y estaba con su vida entregada a la mano de Dios. Qué hermoso, hermanos, es poder confiar. Qué hermoso es poder tener una fe inquebrantable, tomarnos de sus promesas y descansar en Él. La palabra de Dios dice: echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. ¿Tiene usted una carga en este momento que lo tiene inquieto, que lo tiene angustiado, que lo tiene afligido? Quizá no entiende la situación que está viviendo, quizá no entiende lo que le está sobreviniendo, siendo que usted cree que ha hecho todo bien. Quizás está buscando de Dios, está buscando santificarse ante la presencia de Dios. Quizá mucho tiempo ha servido a Dios y de la nada quizá llegó una mala noticia. Tocaron a su puerta, lo llamaron por teléfono, le dieron un resultado malo, quizá un examen desfavorable para usted. Pero déjeme decirle que todo está bajo el control del Omnipotente. Cuenta la historia que había un pintor y este pintor estaba dibujando en un cuadro y habían dos personas observando lo que este pintor estaba haciendo. Y mientras el pintor dibujaba con su pincel, estas personas se sorprendían de lo que el pintor estaba haciendo, porque era algo hermoso, colores preciosos, un dibujo espectacular. Y cuando aparentemente el pintor había terminado, estos hombres aplaudían y se decían lo uno a lo otro: esto que acaba de hacer es una obra de arte hermosa. Es precioso lo que está haciendo el pintor. Mientras ellos conversaban, el pintor vuelve a tomar su pincel y vuelve a pintar sobre la pintura que para ellos ya estaba finalizada. Y ellos no lo lograban entender, decían: ¿pero qué estás haciendo? Arruinaste todo, te estaba quedando hermoso, precioso, y mira, lo echaste a perder, lo arruinaste absolutamente todo. Pero el pintor, que veía mucho más allá de lo que sus ojos podían ver, se toma su tiempo y siguió pintando mientras las personas murmuraban, mientras lo criticaban. Y una vez que terminó el pintor, se dieron cuenta que lo que él había hecho era aún mucho más hermoso, mucho más precioso, y lo que él había dibujado no era nada en comparación a lo que ellos habían visto anteriormente. Y ellos comprendieron y entendieron que solamente el artista podía ver más allá de lo que sus ojos podían ver. Muchas veces usted y yo no entendemos los propósitos de Dios. Quizás nos sentimos cómodos como estamos, está todo funcionando bien, mis hijos están sanos, mi esposa está sana, gozamos de buena salud, tenemos buen trabajo, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido. Pero muchas veces el pintor va a tomar el pincel y va a comenzar a dibujar sobre nuestra vida. Y quizás no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, quizás lo vamos a criticar,
pero Dios, ¿cómo permitiste que pasara esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto en mi vida, en mi familia? ¿Por qué permitiste, Dios, que sucediera esto en mi ser? Y el pintor va a seguir pintando, nuestro maestro va a seguir pintando, hasta que nosotros nos demos cuenta de que lo que Él está haciendo es algo glorioso en nuestra vida. Nosotros solamente quizá vemos un cuadro a medio terminar, pero Él está haciendo una obra gloriosa, preciosa en cada uno de los que está escuchando y de los que va a escuchar a través de esta pantalla este mensaje. Muchas veces decimos, pero ¿por qué? Siempre preguntamos por qué. No hay que decir por qué, hay que decir para qué. Pero es muy difícil en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, de la angustia, del desconcierto, el decir para qué. Es muy normal decir por qué. Es muy normal tener miedo, tener temor, no entender. Pero en este momento quiero que usted entienda que debe estar tranquilo, debe estar reposando, debe estar descansando, debe tener esa paz en su corazón que solamente Dios da. Que el Señor nos bendiga. Es por eso que la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Dios aún sigue trabajando en nuestras vidas. Y si Dios no viene antes, como le decía en un comienzo, o si la muerte no viene antes por nosotros, seguiremos viviendo, seguiremos pasando por procesos, seremos probados como el oro en el crisol. Pero no es tiempo de cuestionar, no es tiempo de reclamar, es tiempo de avanzar, de seguir, de caminar. Es tiempo de tomarnos de sus promesas. No sabemos lo que nos depara el día de mañana, no sabemos qué va a suceder con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero debemos estar confiados porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Tenemos una esperanza, sabemos hacia dónde vamos, hay un rumbo, hay un camino, el cual debemos seguir caminando. Quizá en este momento muchos están pasando por circunstancias que no logran entender. Y quizá nos estamos preguntando por qué a mí, por qué tengo que llevar esta carga, por qué quizá la enfermedad tocó mi puerta, por qué yo me tuve que enfermar. Y nos comenzamos a hacer muchas preguntas. La vida de Job es un claro ejemplo para nuestras vidas. Job era el hombre más justo que había y pisaba la tierra de aquel entonces, aquellos años atrás. Y de la nada vienen pruebas a su vida y todos sabemos la historia, queda absolutamente con nada. Sus amigos le recriminaban, perdió a sus hijos. Qué tremendo, hermano, es perder a sus hijos. Qué inentendible. Hay muchos que pierden familia, hay muchos que pierden seres queridos y se van en contra de Dios y no han logrado curar o sanar esas heridas en su corazón. No lo han logrado entender. Pero hermanos, todo está bajo la providencia de Dios y vemos a un Job bendecido, vemos a un Job mucho más bendecido de lo que fue y vemos cómo Dios se glorificaba en la vida de Job, pero tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser moldeado como aquella vasija era moldeada en las manos del alfarero. Hay una cosa que Dios no hizo por Pedro, independientemente de que la iglesia estuviese orando, independientemente de lo que estaba pasando y de que él tenía todo bajo su control, hubo una cosa que no pudo hacer por Pedro y el ángel tampoco lo pudo hacer. Qué fácil hubiese sido que el ángel hubiese llegado y hubiese tomado en sus brazos, cargado en sus brazos a Pedro y él mismo lo hubiese sacado y llevado hasta la casa de Marcos donde la iglesia estaba orando por él. Qué fácil hubiese sido. Pero solamente Pedro pudo hacer lo que él podía hacer por sí mismo, que era levantarse pronto, tomar sus sandalias, atarlas,
ponerse su manto y seguir al ángel. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer cosas que solamente nosotros podemos hacer. Debemos creer en sus promesas, debemos seguir avanzando, debemos seguir caminando, creerle a Dios. No importa, hermano, lo que esté sucediendo. Levántese pronto, átese sus sandalias, cíñase y siga caminando, siga hacia adelante. Que prontamente, quizá usted tiene un panorama totalmente nublado. Pedro no entendía, porque estaba tan dormido que no lograba entender la realidad, no sabía si era verdad, no sabía si era mentira lo que estaba pasando, no sabía si era una visión, un sueño. Quizá usted está en esa condición en esta tarde. Quizá no sabe qué es lo que está pasando, está confundido, está aturdido, está siendo probada su fe. Quizá su carne le está diciendo, no, pero ¿cómo? Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Quizá está en un proceso de adormecimiento, porque fue chocante quizá lo que llegó a su vida. Pero siga adelante, siga avanzando, siga caminando, hasta cuando se dé cuenta y abra sus ojos y se dé cuenta que ya todo quedó atrás, todo pasó. La cárcel quedó atrás, la angustia quedó atrás, el dolor quedó atrás. Gloria a Dios para siempre. Y usted se dé cuenta que está libre y que Dios obró a su favor y pueda ver el cuadro completo y darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo en su vida era para formarlo aún mucho más excelente ante sus ojos. Cuando venga el decaimiento, tome la palabra de Dios, haga la suya. Su palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos la victoria en nuestras manos y debemos permanecer en esta victoria. Cristo ya ganó en la cruz y debemos mantenernos en esta victoria. Aunque sea difícil, aunque sea quizá inentendible las situaciones que nos toquen vivir en esta vida. Imagínense, yo soy un padre joven, recién estoy criando a mi casa, a mi familia. No sé lo que viene por delante. No sé qué es lo que me depara, quizá el futuro. Pero sí debo entender y debo saber que debo seguir caminando, debo seguir adelante, no soltarme de la mano de Dios. Esto lo cuento porque quizá muchos lo saben. A mi hogar tocó la puerta la enfermedad y hoy ya mi madre no está con nosotros en este momento. Nunca, lo digo de cerca porque me tocó vivirlo, nunca vi quejarse a mi madre, nunca la vi negar el nombre de Dios. Al contrario, ella me animaba, ella me incentivaba a servir a Dios. Quizá yo me podría hacer muchas preguntas. ¿Por qué mi madre partió tan joven? ¿Por qué no alcanzó a compartir con mis hijos? ¿Por qué ellos no la alcanzaron a conocer y ver a su abuela? Pero eso, hermano, no importa. Todo está bajo la divina providencia de Dios. Eso fue para lo que ella se esforzó, se sacrificó, para poder llegar un día a la gloria. Y hoy ella está en la gloria compartiendo, disfrutando la presencia de Dios. No importa, hermano, cuántas aflicciones. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en un cuerpo corruptible, donde puede llegar un virus, una enfermedad, y nos bota inmediatamente. Pero nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Bendito sea Dios para siempre. Este ha sido el mensaje, la palabra del día de hoy. Pongámosla en práctica en nuestras vidas, atesorémosla. Quizá en este momento usted está bien, no está pasando por problemas, por circunstancias adversas, pero no sabemos el mañana. O quizá usted está atravesando por una situación quizá inentendible cuando ve que todos están bien a su alrededor, que todos se proyectan y tienen proyectos. Quizá usted siente que no va a poder realizar esos proyectos, pero tranquilo, confíe en Dios. Levántese pronto, siga caminando. Y va a llegar el momento en que quizás se va a encontrar fuera de la cárcel. Que mi Dios le guarde, le bendiga. Esta ha sido la palabra de Dios. Luego de habernos hablado el Señor a través de su palabra, también vamos a pasar a orar por los enfermos, por todos los que están delicados de salud, especialmente en estos tiempos que vivimos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Héctor Cerda
que nos lleve en esta oración. Hermano Héctor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta oportunidad de presentarnos ante ti, Dios soberano, omnipotente, glorioso y 3 veces santo. Señor, acudimos a usted porque usted es la fuente de todo. De usted viene la vida, de usted viene, Señor, la salvación. En el ayer, hoy y siempre, todos los hombres que confían en usted jamás serán avergonzados. Extiende tu mano sobre tu pueblo. Extiende tu mano, Señor, sobre aquellos que están aquejados de salud. Señor, muchas veces la medicina tiene un punto de tope donde llegar, donde alcanzar, pero tu mano no se ha cortado para tener misericordia. Creemos, Señor, que si 2 se convinieren en pedir una cosa, en el nombre de Jesús el Padre lo concedería. Por eso en esta maravillosa tarde queremos rogarte que a través de Jesucristo, Rey y Señor, provea usted de sanidad a todos aquellos que están afectados de salud, sin acepción de personas, ancianos, jóvenes y niños. Tú conoces la realidad de los hogares. Extiende tu mano, Señor. Creemos por el poder de la sangre de Jesucristo, nombre que está por sobre todo nombre, sea en este momento recibiendo sanidad tu pueblo, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por fe lo recibimos en nuestras vidas. Tú nos guardarás, tú nos preservarás del día malo. Lo creemos, Señor. Te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza. Bendigan todo el país, a todos los que en este momento quizás están aquejados de salud, aunque no sean nuestros hermanos, aunque aún no crean en ti. Ten misericordia, Señor, y permite que alguien pueda presentarle el plan de salvación a través de Jesús. Gracias, Papito, por esta oportunidad. Queremos recibir de ti, porque todo aquel que pide recibe, todo el que golpea la puerta se le abre, y lo hemos hecho creyendo que tú eres el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, así todo hemos llegado al final de este hermoso y maravilloso culto que nos tenía preparado el Señor para hoy día. Vamos a pasar a cantar el himno final. 3 y... Viniendo a mi vida.
quisiera dejar en este lugar a nuestro pastor Juan Carlos Pérez, quien nos va a estar pidiendo la bendición final. Quiero dar muchas gracias por este hermoso servicio que hemos tenido en el día de hoy. Agradecer a nuestro hermano Luis Vega, que coordinó, y también a nuestro hermano Pablo, que nos exhortó la palabra del Señor. Y también muy feliz porque ya este martes que viene estamos terminando ya esta cuarentena muy larga que nos tuvo confinados a todos, pero también cuídese, sea prudente, no hay que relajarse porque el coronavirus es real y es mortal. No dudamos de que el Señor es poderoso, pero también no nos olvidemos que estamos en este mundo, somos parte de este mundo y el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Más que nuestro cuerpo físico, el Señor prometió guardar nuestra alma. En eso creo que todos concordamos de que el alma nuestra está segura en las manos del Señor, pero nuestro cuerpo está sujeto, es terrenal, nuestro cuerpo va a quedar acá y en cualquier momento el cuerpo perece. Pero tengamos cuidado, seamos prudentes, cuidémonos, no nos volvamos locos como se dice. Nosotros vamos a tener una reunión especial con los hermanos oficiales y estaremos comunicando cuándo ya será el regreso a nuestras reuniones. Que el Señor les bendiga mucho, incline su rostro para pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, quiero darle muchas gracias por el culto que hemos tenido en el día de hoy. Gracias, mi Dios, que tu palabra sea puesta por obra, que podamos, Señor, ser bendecidos en este día. Así también que esta bendición alcance a los enfermos, sanando, obrando milagros y llegando a muchos hogares a la distancia. Quiero darte muchas gracias también por las buenas noticias que hemos alcanzado, recibido, Señor amado, donde se pone fin a este confinamiento. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has guardado, porque nos has sostenido. Ayúdanos, bendícenos, te pedimos por toda nuestra patria, nuestro país Chile, que tú derrames bendición y nos ayudes y guardes también a esta primera línea que están en los hospitales, a los médicos, a todos los funcionarios de los hospitales, como así también bendice nuestra economía, nuestro trabajo, bendice todas las áreas de nuestra vida para que podamos estabilizarnos. Además también pedimos por Señor, por este plebiscito para que todo se lleve en orden, en paz, y tu bendición también esté con nosotros para que estemos en armonía y sujetos a las autoridades superiores. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Te damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.